El hedor era insoportable. Ni siquiera los pesados tapices impregnados de incienso y los braseros con resina triturada podían ocultar el hedor que emanaba de las habitaciones de la reina. Los que se atrevían a entrar llevaban en las manos pañuelos de lino empapados en vinagre y trataban de no fijar la mirada en sus piernas, hinchadas y cubiertas de grietas purulentas. A la cabecera, encadenados a unas cortas cadenas de hierro, estaban sentados 2 eunucos, silenciosos, con la mirada baja. Ella decía que ellos protegían su inocencia, aunque en el palacio se rumoreaba desde hacía tiempo que esos hombres eran los últimos testigos de su locura. Aún podía hablar, pero su voz se había vuelto ronca, como si le hubieran pasado una cuerda apretada por la garganta. Por las mañanas le hacían sangrías con la esperanza de aliviar la fiebre, pero la sangre era espesa, oscura, casi negra, y los médicos fruncían el ceño y se miraban entre sí. El médico jefe, que llevaba muchos años al servicio de la corte, anotó en su diario que el pulso es débil e irregular. La fiebre es alta, la orina es turbia y huele mal. La lengua está seca y agrietada, y su mente oscila entre la oración y la blasfemia. Según la costumbre de la época, además de decocciones de raíces y ungüentos a base de manteca de cerdo, le aplicaban bolsitas con ceniza caliente y le frotaban la piel con una mezcla de vinagre y ajo machacado, ya que se creía que esto ahuyentaba los vapores putrefactos. Todo ello no hacía más que intensificar el olor que impregnaba las paredes. La vida política de la corte durante esas semanas transcurría de forma secreta, pero agitada. La pesada cortina que separaba su dormitorio del salón se convirtió en la frontera tras la cual se decidía el destino del trono. Las antiguas familias, que apoyaban las estrictas ceremonias y el poder de la Iglesia, discutían con los jóvenes cortesanos, que se inclinaban por un nuevo orden en el que la palabra de un comerciante valía tanto como un título nobiliario. El deterioro de la salud de la reina fue la señal del comienzo de la lucha. Los embajadores de los países vecinos retrasaban su partida. Los consejeros hablaban en voz baja y los eunucos, a quienes ella mantenía a sus pies, lo oían todo, pero guardaban silencio. Los sirvientes contaban más tarde que por las noches gritaba a menudo, acusando a enemigos invisibles, como si alguien en la oscuridad tirara de sus venas y bebiera su aliento. Uno de los jóvenes médicos afirmó que le habían salido úlceras purulentas en los muslos y que al girarse gritaba de dolor y que la piel de esas zonas estaba blanda y se desprendía de la carne. Pero el acceso al dormitorio estaba estrictamente restringido. Solo 2 médicos, 2 eunucos y la dama de honor mayor, que casi no se apartaba de su lecho. La guardia se cambiaba 2 veces al día, y cada vez que se cambiaba el turno, los guardias inspeccionaban las cadenas de hierro de los pies de los eunucos, no por temor a que huyeran, sino para asegurarse de que seguían allí. Según un informe del palacio elaborado para el consejo, en las últimas 3 semanas no había salido de su dormitorio y su alimentación se limitaba a pan blando, carne hervida y vino con miel. Pero a veces se negaba a comer y solo bebía agua, exigiendo que la limpiaran por dentro y ordenando que rociaran su cuerpo con agua bendita hasta que la piel comenzaba a pelarse por el frío. El protopop, invitado a leer las oraciones, comentó una vez en una carta que sus ojos vagaban y sus manos, delgadas y temblorosas, buscaban convulsamente algo bajo la manta, como si buscara la cadena a la que estaba atada. Los médicos no se atrevían a dar un diagnóstico, pero en conversaciones privadas hablaban de putrefacción interna, infección de la sangre y posiblemente secura uterina. El pueblo murmuraba
que estaba castigada por sus pecados, por haber ordenado ahogar en un estanque a la concubina de su hijo y por haber ejecutado en su juventud a un monje que la había acusado de brujería. Las ancianas supersticiosas del mercado aseguraban que los eunucos encadenados no eran guardianes de su castidad, sino víctimas destinadas a alejar la muerte de su señora con su silencioso sufrimiento. Por las noches, cuando las velas se consumían y en los aposentos solo quedaba la tenue luz de los braseros, pedía a su doncella que le acercara las cadenas de los eunucos, las tomaba en sus manos y con voz suave y sin temblar decía: «Mientras ellos estén aquí, el enemigo no entrará». Uno de los eunucos, que se atrevió a hablar después de su muerte, afirmó que la reina repetía en voz baja las palabras de una oración, pero las deformaba de manera tan extraña que su significado se volvía incomprensible. Su respiración se hacía más pesada. Las hinchazones subían por encima de las rodillas y, según los registros del médico, en una sola noche, la piel de las espinillas se reventó en 3 lugares, segregando un líquido espeso de color amarillo-marrón. A la mañana siguiente se le limpiaron las heridas con vino, tras lo cual se oyeron sus gritos en la galería contigua. A pesar de los evidentes signos de descomposición del cuerpo, ella seguía insistiendo en recibir a los embajadores extranjeros y ordenó 2 veces que los llevaran a su dormitorio, sentada bajo un dosel, con las piernas cubiertas y la piel del rostro cubierta de un espeso polvo. Uno de los embajadores, al regresar a su país, escribió en su informe: «Vi a la soberana, pero me pareció que ya estaba medio muerta». Los primeros signos de locura interna comenzaron a manifestarse en forma de cambios bruscos de comportamiento. Por la mañana, podía bendecir con ternura a sus allegados y por la noche gritar que todos querían envenenarla. Esto creó un terreno fértil para las intrigas. Algunos allegados echaban más leña al fuego, otros intentaban ocultar su estado, pero los rumores se extendían. Cada vez que perdía el conocimiento, los médicos y la dama de honor mayor cerraban las puertas y guardias armados se colocaban en la entrada. En los informes redactados por escribas secretos para el Consejo Exterior se decía que su mente vacila, su cuerpo se pudre y la corte espera el desenlace. Mientras tanto, en las habitaciones contiguas ya se preparaban cofres sellados con documentos, sellos y joyas, por si acaso se producía una muerte repentina. Varias veces, durante esas semanas, se intentó celebrar reuniones secretas de los herederos, pero los guardias, puestos allí por orden de ella, dispersaban a los reunidos. Era una época en la que el olor de la muerte ya se había adentrado en las paredes, y la reina seguía aferrándose a la vida, agarrándose a ella con la misma fuerza con la que sujetaba las cadenas de sus mudos guardias. Al final de la 4ª semana de enfermedad, quedó claro que la antigua reina ya no volvería a ser la misma. Su rostro, antes blanco y terso, se cubrió de manchas oscuras, casi negras, como si la sangre se hubiera estancado bajo la piel. Los párpados se hincharon, los ojos se veían turbios, como los de una persona que no había dormido en muchos días, y a veces las pupilas se dilataban tanto que el iris desaparecía. Los médicos lo explicaban como dilución de los humores cerebrales e intentaban tratarla con decocciones de opio mezcladas con miel, pero no servían de nada. Su mente se aclaraba y luego se sumía en ataques oscuros y mudos. En esos momentos podía permanecer inmóvil durante horas sin responder a las preguntas y luego, de repente, comenzaba a gritar, exigiendo que dejaran entrar el que vino de la oscuridad. Los sirvientes que hacían guardia en la puerta contaban más tarde que esas palabras se repetían por las noches y que cada vez
Los eunucos encadenados tensaban los brazos como si se prepararan para sujetar a alguien invisible. Los procedimientos médicos se hicieron más duros. Ahora le hacían sangrías 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. La sangre fluía lentamente, en coágulos oscuros, y a veces los médicos se veían obligados a hacer incisiones más profundas de lo que permitía la costumbre para sacar el mal aire. Después de cada sesión, la cubrían con pieles para evitar que entrara en escalofríos. En las heridas de las piernas se frotaba una mezcla caliente de manteca de cerdo, jugo de cebolla y enebro machacado, ya que se creía que esto detenía la descomposición. En realidad, el olor solo se intensificaba, y según los recuerdos de un joven médico, la carne en descomposición ya no reaccionaba al tacto. Las intrigas se intensificaron en el palacio. La vieja nobleza, al ver que la salud de la reina se deterioraba rápidamente, intentó convencerla de que nombrara un nuevo heredero, pasando por alto a su sobrino, partidario de los reformadores. Empezaron a llegar mensajes secretos a los aposentos, cosidos en los pliegues de la ropa de las damas de compañía o escondidos en cestas de pan. Pero por orden de ella, la guardia lo registraba todo, incluso los devocionarios personales. Varias personas fueron arrestadas en el pasillo y llevadas a los calabozos. Al mismo tiempo, corrieron rumores por la ciudad de que la enfermedad de la reina era un castigo por pecados carnales y que los eunucos encadenados eran víctimas vivas a las que ella había condenado a muerte para redimirse ante el juicio divino. En los mercados, las mujeres cuchicheaban que habían visto cómo por la noche sacaban del palacio grandes cubos con un líquido maloliente y que el agua de los pozos cercanos a las murallas se había enturbiado. Los sacerdotes comenzaron a discutir abiertamente entre ellos sobre si era necesario someterla a un rito de purificación especial. Los partidarios de los ritos estrictos exigían que se le confesara públicamente, en presencia del consejo, para limpiar la vergüenza del trono. Pero el protopope de la corte, temiendo un escándalo político, lo pospuso alegando la extrema debilidad de su cuerpo. Una noche, cuando los médicos se marcharon a preparar nuevos brebajes, una dama de compañía observó que la reina estaba sentada en la cama, sosteniendo en sus manos la cadena de uno de los eunucos y susurrándole algo al oído. El eunuco no se movía, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. A la mañana siguiente, comenzó a sufrir dolores abdominales y al anochecer murió. Por orden de la reina, su cuerpo no fue sacado de los aposentos hasta la noche siguiente, para que su espíritu aún la protegiera. En el informe de la guardia de ese día se registró: el olor se intensificó tanto que hubo que duplicar la guardia, ya que los relevos se negaban a entrar. Para sofocar el hedor, echaron resina y hierbas secas en braseros, pero el olor de la descomposición humana seguía impregnando el incienso y el humo. A finales de mes, comenzó a sufrir convulsiones. Al principio eran breves y solo le temblaban las manos, pero luego se hicieron más fuertes, con deformaciones faciales y pérdida del conocimiento. Después de uno de estos ataques, recuperó el conocimiento y al reconocer solo a la doncella mayor, dijo: «No dejes que le quiten las cadenas, o todo estará perdido». Estas palabras se extendieron rápidamente por la corte y se convirtieron en nuevo alimento para los rumores. Algunos aseguraban que las cadenas retenían su alma en el cuerpo, otros que eran un símbolo de un pacto con el maligno. En ese mismo periodo, los médicos descubrieron que le habían salido profundas úlceras en la espalda a causa de estar tanto tiempo acostada.
El pus, mezclado con sangre, empapaba las sábanas, y los guardias que las sacaban llevaban guantes, aunque antes no era costumbre. Su cuerpo ya no le pertenecía, se había convertido en una carga que se descomponía lentamente, sostenida solo por la obstinación de su voluntad y el miedo a la muerte. En ese momento, en las salas contiguas se celebraban reuniones secretas entre dos grupos rivales de la nobleza. Unos planeaban convocar inmediatamente al consejo y transferir el poder al heredero, mientras que otros exigían esperar a que se produjera el fallecimiento natural, por temor a ser acusados de usurpación. Cada bando tenía sus espías en el palacio, y cada uno se apresuraba por ser el primero en saber cuándo dejaría de respirar la reina. En uno de los informes secretos, interceptados por la guardia, se decía: «Ya es un cadáver. Solo sus ojos aún se mueven. Su corazón late por el miedo, no por la fuerza». Así pasaban los días, en una mezcla sofocante de hedor, susurros, juramentos y médicos sobornados. Y aunque todos tenían claro que el final estaba cerca, ella seguía aferrándose a la vida, apretando con fuerza los fríos eslabones de hierro, como si en ellos estuviera la clave de su salvación. Al comienzo de la 6ª semana de enfermedad, quedó claro que el poder de la reina no se basaba en sus decisiones, sino en el miedo que aún era capaz de infundir. Ya no podía permanecer acostada. La hinchazón y la putrefacción de la mitad inferior de su cuerpo hacían insoportable cualquier movimiento. La sentaban en un trono que habían colocado en su dormitorio bajo un dosel y la apoyaban con almohadas para que pudiera hablar. Pero su voz se había vuelto tan sorda y ronca que había que inclinarse casi hasta ella para oír sus palabras. Los médicos constataron que su respiración se había vuelto entrecortada y que los intervalos entre las respiraciones se alargaban. Al examinarle el abdomen, se observó hinchazón y dureza dolorosa. Sospecharon de putrefacción interna, un estado en el que los intestinos se ven afectados por la descomposición y no eliminan las toxinas. Como consecuencia, la piel de las manos y la cara adquirió un tono amarillento verdoso y el olor se intensificó tanto que se percibía incluso en la galería contigua. Los médicos recurrían cada vez más a los opiáceos para aliviar el dolor y las convulsiones. Pero bajo los efectos de estos brebajes, su conciencia se volvía inestable. A veces susurraba oraciones y de repente comenzaba a acusar a los presentes de traición. A veces ordenaba a los eunucos encadenados que no apartaran la vista de las puertas, afirmando que por la noche se acercaban asesinos para matarla. Por orden suya, la guardia reforzó la vigilancia y los pasillos cercanos a los aposentos se iluminaron toda la noche para que no quedaran sombras. En el interior del patio ya se libraba una lucha abierta. Un grupo de viejos boyardos y 2 influyentes voivodas reunieron un consejo secreto en una de las salas vacías para discutir la posibilidad de arrestar al heredero mientras la reina aún vivía, con el fin de privarlo de su apoyo. Al enterarse de ello, los partidarios del heredero interceptaron a 2 mensajeros con cartas y acusaron públicamente a la antigua nobleza de rebelión. El escándalo fue tal que el ruido llegó hasta los aposentos de la reina, que exigió que le trajeran a los 2 voivodas. La llevaron en brazos a la pequeña sala de audiencias. Estaba sentada inmóvil, envuelta en pieles, y solo sus ojos, apagados y hundidos, seguían cada palabra. Se dice que el olor de su cuerpo era tan fuerte que ambos voivodas se apartaron involuntariamente, pero ella se dio cuenta y ordenó que los sentaran más cerca. Luego, en voz apenas audible, dijo: «Mientras yo respire, nadie tomará mi trono». Tras estas palabras, uno de los gobernadores perdió el conocimiento.
ya fuera por el hedor o por el horror. Al día siguiente, murió el segundo eunuco. Los médicos afirmaron que la muerte se había producido por agotamiento y envenenamiento de la sangre, ya que se le encontraron profundas úlceras en las manos causadas por los grilletes de hierro. Su cuerpo también fue dejado en los aposentos durante la noche y la reina ordenó que no le quitaran la cadena para que su espíritu continuara sirviendo. Los sirvientes dijeron que por la mañana la encontraron dormida, con las manos sobre el cadáver frío, como si fuera un amuleto. La muerte del segundo eunuco aumentó el miedo en el palacio. Ya nadie ocultaba los rumores sobre la maldición. La gente comenzó a abandonar el servicio con el pretexto de enfermedades o asuntos familiares. En las cocinas se negaban a cocinar carne para ella, alegando que, de todos modos, no la come. Y luego el olor es tan fuerte que no se puede respirar. Mientras tanto, su cuerpo seguía descomponiéndose. Los médicos describían que los tejidos de las piernas se habían vuelto tan blandos que al vendarlas, las vendas se pegaban a la piel y se desprendían de las heridas junto con la carne. Para desinfectarlas, comenzaron a utilizar agua hirviendo con sal, con la que lavaban las úlceras, pero esto provocaba gritos desgarradores que se oían en los pasillos más lejanos. Al mismo tiempo, el heredero comenzó a actuar abiertamente. Colocó a sus guardias cerca de los aposentos y prohibió la entrada sin su permiso personal, con el pretexto de proteger a la soberana de los malintencionados. La dama de honor mayor intentó impugnar esta orden, pero la sacaron a la fuerza y la enviaron a un convento. Era la primera vez en todo su reinado que alguien se atrevía a apartar a una persona tan cercana a ella. Por la noche, 2 días después de la expulsión de la dama de honor, la reina, según el médico, cayó en un estado de delirio e intentó levantarse agarrándose a la cama. Repetía: «Quieren quitarme las cadenas y entonces todo terminará». El médico y los guardias la sujetaron por la fuerza y permaneció en esa posición hasta la mañana siguiente. En una nota interceptada por la guardia, en esos días se decía: «Su cuerpo ya no le obedece y su mente solo se aferra a las cadenas. Cuando se las quiten, ella dejará de existir». La corte se sumió en la expectación. Unos rezaban por su pronta muerte, otros esperaban que sobreviviera a sus enemigos, otros buscaban la manera de vender sus servicios a cualquiera de las partes. Pero todos tenían claro que la agonía ya había comenzado. Al final de la 8ª semana, la enfermedad había convertido su cuerpo en un esqueleto inmóvil y en descomposición. Ya no podía sentarse. Cada vez que la almohada tocaba su espalda, brotaba pus de las úlceras. La acostaron en una cama especial, con tablas cubiertas, con una tela estirada, para permitir que el aire tocara la piel y retrasara la putrefacción. Pero el olor era tan fuerte que los médicos, al entrar, se ataban pañuelos en la cara y se untaban las fosas nasales con aceite de menta. Su respiración era frecuente, entrecortada, con jadeos que recordaban el murmullo del agua en un recipiente. El abdomen se hinchó hasta alcanzar el tamaño de una mujer embarazada. La piel se tensó y se oscureció. Los médicos sabían que se estaba acumulando pus en su interior, pero no se atrevían a abrirla, ya que ese procedimiento casi siempre terminaba con la muerte en el mismo día. Tenía la cara hinchada, le costaba cerrar la boca y en las comisuras se le acumulaba constantemente saliva oscura con olor a carne podrida. Su mente se apagaba. A veces la reconocían, pedía que le leyeran los salmos, sostenía una cruz en la mano y besaba iconos, pero cada vez más, a menudo, caía en delirios. Hablaba con los eunucos muertos,
Afirmaba que estaban de pie a los pies de la cama, como antes, solo que ahora sus cadenas estaban hechas de luz. Estas palabras provocaban escalofríos a los sirvientes, y algunos se negaban a hacer guardia por la noche. El control externo del palacio pasó definitivamente al heredero. Este trasladó su residencia a la sala contigua y colocó un triple puesto de guardia en los aposentos de la reina. Todas las cartas y los informes pasaban ahora por él. Solo 2 médicos, el protopope y un sirviente de confianza, designado por el propio heredero, tenían acceso a la enferma. Los antiguos boyardos, que habían perdido su influencia, se apresuraron a ceder sus tierras y títulos a cambio de seguridad tras la muerte de la reina. Mientras tanto, los rumores en la ciudad tomaron un cariz siniestro. Se decía que la enfermedad de la reina no era podredumbre, sino que su cuerpo se estaba comiendo vivo desde dentro, que en su interior vivían gusanos que se alimentaban de su carne. Otros aseguraban que cada vez que moría alguien de su entorno, ella se hacía más fuerte y que la muerte de los eunucos no había sido accidental. El heredero, para reforzar su posición, ordenó la ejecución pública de 3 personas, acusadas de intentar incendiar la capilla del palacio. La ejecución se llevó a cabo en la plaza frente al palacio. La multitud gritaba exigiendo limpiar el trono de la inmundicia, y aunque no se mencionaba el nombre de la reina, todos sabían contra quién iban dirigidos esos gritos. En sus aposentos continuaban los dolorosos procedimientos. Los médicos ahora perforaban sus piernas hinchadas para extraer líquido y reducir la inflamación. Este líquido tenía un olor fuerte y putrefacto, y después de cada procedimiento había que cambiar toda la ropa. Le administraban opio casi constantemente, pero ya no le aliviaba el dolor. Solo la sumía en un semisueño, en el que gemía y murmuraba que las cadenas se acortaban. Por la noche, en la 9ª semana, comenzó a sangrar profusamente por la boca. Los médicos intentaron detener la hemorragia cauterizando el paladar con hierro caliente, pero esto solo provocó un grito que, según testigos presenciales, resuñó en todo el edificio. Después de esto, ya no podía hablar. Solo abría la boca y respiraba con dificultad. En el informe de la guardia de ese día se indicaba: el hedor es tal que se han tenido que dejar abiertas las puertas de los aposentos, pero nadie se atreve a acercarse a menos de 3 pasos. Yace inmóvil, con los ojos abiertos, pero no ve a nadie. En esos mismos días, el heredero comenzó a repartir en secreto los cargos entre sus partidarios. Algunos nobles, que hasta hacía poco habían jurado lealtad a la reina, pidieron ellos mismos ser admitidos en el nuevo círculo de poder. Y el pueblo solo esperaba una cosa: que sonaran las campanas anunciando la muerte de la gobernante. Estaba claro que el final estaba cerca. Incluso los médicos dejaron de tomar notas sobre el tratamiento, limitándose a breves anotaciones. Estado sin cambios, fuerzas agotadas. En la noche de la 10ª semana, su respiración se volvió entrecortada, con largas pausas, tras las cuales el pecho se elevaba bruscamente como si lo estuvieran sacando de las profundidades. Los médicos sabían que había comenzado la agonía. Según la costumbre de la época, encendieron velas de cera a la cabecera, colocaron una icona y rezaron por el descanso del alma. El protopope de guardia anotó en su cuaderno: tiene los ojos muy abiertos, la mirada fija, los labios secos y el cuerpo frío por debajo del pecho. A medianoche recuperó la conciencia de forma inesperada y, sin apartar la mirada de un rincón vacío de la habitación, susurró: han quitado las cadenas. Todo ha terminado. Tras estas palabras, su rostro se relajó, la cabeza se giró ligeramente hacia un lado y dejó de respirar.
El médico le puso la oreja en el pecho y luego hizo una señal a los guardias. En ese mismo instante, los guardias cambiaron la guardia en la puerta y el heredero entró en los aposentos con 2 de sus allegados. Permanecieron en silencio mientras los médicos cubrían el cuerpo con un velo y ordenaban sellar inmediatamente todos los cofres y sacar los documentos personales. Los viejos sirvientes fueron expulsados y no volvieron a ser vistos en el palacio. Debido al fuerte olor, comenzaron a preparar el cuerpo de la reina para el embalsamamiento de inmediato. El procedimiento resultó casi imposible. Al abrir el abdomen, el pus y el líquido putrefacto salieron a borbotones y uno de los ayudantes perdió el conocimiento. Los médicos, cubriéndose el rostro, cosieron la cavidad con trapos empapados en resina y miel, pero al cabo de unas horas, la tela ya había empezado a oscurecerse. Para conservar el aspecto exterior, untaron el cuerpo con una mezcla de cera y lejía y cubrieron el rostro con una gruesa capa de polvos para ocultar las manchas. A pesar de la prisa, el olor se extendió por todo el palacio. Cuando sacaron el ataúd a la capilla, los guardias apenas pudieron contener las náuseas. El pueblo, reunido a las puertas, no pudo ver el cuerpo, ya que el ataúd estaba cerrado y se anunció que así era la costumbre para las grandes soberanas. Pero entre los ciudadanos ya se decía que la habían escondido porque su rostro estaba ennegrecido e hinchado, como el de una ahogada. Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. Al amanecer, el consejo, reunido en la sala del trono, proclamó al heredero nuevo gobernante. Este prometió limpiar la corte de la inmundicia y restablecer el orden. Ese mismo día, comenzaron las detenciones de los antiguos allegados de la reina, especialmente de aquellos que apoyaban a la antigua nobleza. Varias personas fueron ejecutadas públicamente, acusadas de abuso de la confianza de la soberana. Los antiguos boyardos, privados de influencia, intentaron huir a tierras vecinas, pero fueron detenidos en las fronteras. En la ciudad estallaron disturbios. La multitud saqueó la casa de uno de los consejeros, conocido por su cercanía a la reina. El protopope, que en otro tiempo la había defendido, abandonó la capital y se retiró a un monasterio. Los embajadores extranjeros que observaban los acontecimientos escribieron en sus informes a sus capitales que el trono había pasado a nuevas manos sin batalla, pero con sangre en el umbral. Uno de ellos añadió: el miedo que inspiraba en vida se ha convertido ahora en odio tras su muerte. El funeral se celebró rápidamente. El ataúd fue colocado en la cripta, pero sin ceremonias fastuosas. En la lápida solo se grabó su nombre y los años de su reinado. No había imágenes ni inscripciones sobre sus méritos, como si quisieran borrar su reinado de la memoria. Más tarde, en uno de los tratados médicos, el médico que había servido en su corte describió su enfermedad como la putrefacción del cuerpo con el alma viva, cuando los jugos internos envenenan la sangre y la mente se apaga por el miedo a la muerte. También mencionó las cadenas de los eunucos, llamándolas símbolo de su última defensa y locura. Así terminó la vida de la reina, que mantenía a sus guardias encadenados y estaba convencida de que su tormento preservaba su inocencia. Su muerte trajo un nuevo poder, pero también una nueva era en la que el miedo al antiguo orden dio paso al ansia de cambio, y el recuerdo de ella solo quedó en los susurros y el hedor que impregnaban las paredes del palacio.